Damos la bienvenida al abogado André Benavides. Él es experto en Derecho Constitucional, docente universitario en la Universidad Internacional del Ecuador. Abogado Benavides, bienvenido. Quisiéramos conocer su opinión sobre la situación de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, y si esto aún va a tener una saga, pues entendemos que podría todavía presentar a través de sus abogados algún recurso ante la Corte Constitucional con respecto a esta situación del habeas corpus. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. A ver, lo que ocurrió el día de ayer en la Corte Provincial de Santa Elena es la crónica de una muerte anunciada. Para quienes hacemos derecho constitucional y sabemos cómo se manejan las garantías jurisdiccionales, era algo que iba a ocurrir. Y prácticamente la Corte Provincial de Santa Elena toma esa decisión a partir de dos vicios en el procedimiento. El primero es que el juez Moscoso de Manglar Alto no tenía competencia territorial para conocer esta causa, porque vemos que se utilizó de manera direccionada, discrecional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional para presentar un habeas corpus en un lugar donde no procedía. Y lo segundo es que, de acuerdo a la ley de la Procuraduría General del Estado, no se citó ni se notificó al Procurador General del Estado a efectos de que puede ejercer el derecho a la defensa que tiene el Estado en la audiencia de primera instancia. En ese contexto, de manera unánime, la Corte Provincial de Santa Elena determinó que existía nulidad y que, por lo tanto, la instancia jurisdiccional que debía conocer este procedimiento era un juez de garantías penales de Cotopaxi. En ese sentido, se debe sortear un nuevo juez que va a conocer el habeas corpus. Lo que sí me parece interesante y rescatable de este fallo también es que se califica el error inexcusable en contra del juez Moscoso, porque prácticamente cometió hierros de bulto que son inadmisibles y que deberían ser sancionados, porque él no puede ejercer el cargo debido a estas negligencias. Hay, abogado Benavides, criterios que se han dado. Cierto es que algunos profesionales a lo largo de estos días con quienes hemos dialogado en micrófonos y cámaras sobre este tema hablaban de que la mayor posibilidad era de que se revierta el habeas corpus, pero hubo otros criterios de personas y profesionales calificados que señalaban lo contrario, que el garantismo que da la Constitución ecuatoriana a estos temas hacía muy difícil la reversión del mismo. Al final tenemos lo que tenemos, pero también se han dado algunos hechos en el ínterin. Se divulgó declaraciones sumamente controversiales de Jorge Glass en esta semana a través del portal Código Vidrio. Se ha señalado por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que estas declaraciones son muy incriminatorias y que constituyen la punta del ovillo para investigar otro perjuicio millonario al país, que sería mucho más grande incluso que aquellos relacionados con Odebrecht o con otras negociaciones petroleras que se encuentran en curso y están siendo investigadas. La pregunta va en el sentido de si pudo de alguna manera haber influido estas últimas declaraciones de Glass divulgadas en estos videos en lo que habrá analizado esta Corte en Santa Elena. Desde ningún punto de vista, estimado Gustavo, porque aquí hay que separar dos cuestiones. Una cosa es lo que existía en mérito del proceso, lo que existía en el expediente, y otra cosa muy diferente es lo que se publicó en los últimos días a través del portal Código Vidrio. Creo que desde ninguna manera eso haya influido en la decisión que tomó el Tribunal de Santa Elena. Sería lastimoso, si a mí me pregunta si eso fue lo que motivó a la Corte Provincial de Santa Elena, me parecería que ahí está cometiendo un error. Pero en efecto, la Corte Provincial de Santa Elena tomó esta decisión en función de lo que estaba pasando en el expediente. Ahora, que teníamos alguna preocupación un sector del foro jurídico respecto de lo que iba a ocurrir, por supuesto,
porque ya algunos advertíamos que en materia de garantías jurisdiccionales, evidentemente este garantismo que usted también lo señala, muchas veces no permite, por ejemplo, que los jueces se inhiban en razón de la competencia para conocer una causa, principalmente en lo que tiene que ver con medidas cautelares y habeas corpus, pero la Corte Provincial ha tomado en cuenta esto y ha dicho que bueno, eso es un vicio de nulidad. Por otro lado, también pensábamos que la decisión de la revocatoria del habeas corpus no iba a ser posible debido a que los jueces de Santa Elena lo que deben conocer qué es lo que existe en el expediente, porque tú no podías en segunda instancia practicar prueba nueva, porque en primera instancia ya se trabó la litis. Y el problema aquí es que el SNAI no ejerció su derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo vas a decir que la Corte Provincial vaya a revisar el expediente y vaya a tener una decisión favorable al SNAI si ni siquiera ejerció el derecho a la defensa? Pero hablando de la introducción de nuevos criterios dentro de un caso que estaba dado ya, entendemos, si no nos equivocamos, le agradeceríamos corregirlo si no es así, que la Corte Constitucional tuvo que dar paso para que de alguna manera habilitar o avalar para que la Procuraduría General del Estado pueda ser parte en esta apelación. En ese sentido, estimado Gustavo, más allá de los criterios que tenga la Corte Constitucional y su jurisprudencia, aquí tenemos que tomar en cuenta que la ley de la Procuraduría General del Estado, que data de hace una década más o menos o más tiempo, establece en su artículo 6 o 7 que la Procuraduría debe participar en aquellos procesos en los cuales el Estado sea el demandado. En ese sentido, ¿quién era demandado? ¿Quién es? El SNAI. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta varios conceptos de derecho administrativo, porque ya escuchábamos algunos colegas que decían que no, que el SNAI no necesitaba la representación de la Procuraduría, cuestión que no es así. ¿Por qué? Porque si uno revisa el decreto de creación del SNAI, vemos que esta goza de personalidad jurídica, más no de personería jurídica. ¿Qué significa esto? Cuando una entidad del Estado tiene personalidad jurídica, puede ejercer derechos y obligaciones, puede contratar, por ejemplo, ¿sí? Puede celebrar contratos, puede celebrar etc. Pero lo que no puede cuando no tiene personería jurídica es ejercer su representación judicial. En ese sentido, debido a la naturaleza de la institución, necesitaba obligatoriamente que la Procuraduría General del Estado sea citada y notificada para ser escuchada en audiencia. Y eso fue una de las cuestiones que no ocurrió en este caso y por lo tanto fue declarado la nulidad. ¿Cómo juzga usted en general, ya con todo lo que ha sucedido, incluyendo los hechos de ayer, la actuación del SNAI? Recordemos que lo que sucedió en Manglar Alto, la secuela que ha tenido, han dado lecturas para la opinión pública, más allá de lo legal, en la parte política más bien. Se llevó a la conclusión de que esto era parte de un supuesto acuerdo entre el actual gobierno y el correísmo, hecho que de alguna manera ha incidido también en este momento, diríamos que bajo, que está viviendo el gobierno de Guillermo Lasso al terminar un año con una evaluación que no es de lo mejor. A ver, aquí es importante lo que usted dice, estimado Gustavo, y en ese sentido usted ha metido el dedo en la llaga. Porque claro, algunos pensábamos que debido a las actuaciones tan deficientes del SNAI, esto respondía a un pacto político en el cual el correísmo se abstuvo de votar el archivo y la negativa de la última ley tributaria de noviembre del año pasado y cuyo consecuencia era este habeas corpus que puso en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero ahora vemos que una de las circunstancias, al menos que iban a limitar una revocatoria de la sentencia o una declaratoria de nulidad, era justamente este tema del supuesto pacto político, porque si había un pacto político debía respetarse inclusive en segunda instancia, pero vemos que la cuestión no fue así. Ahora, es importante también reconocer lo que usted también comenta, Gustavo, que
en efecto, ahorita el gobierno nacional está viviendo o está atravesando la peor crisis política y con las peores cifras de aceptación popular que ha tenido en este primer año de gobierno. Sí, mientras usted sigue hablando, nos vamos a poner datos de la encuestadora Click, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo, pero continúe adelante, por favor. Sí, y justamente también podría responder esta actuación de la Corte Provincial para en algo apagar este incendio que está viviendo el gobierno nacional. Entonces, si es que se ratificaba la sentencia de primera instancia, por más que sepamos que esto es una decisión de la función judicial, una función totalmente distinta a la función ejecutiva, eso afectaba en el gobierno nacional. Entonces también podríamos pensar en ese sentido, en el cual evidentemente esta decisión de alguna forma trata de ser un salvavidas de la gestión del presidente de la República, y como podemos ver en pantalla, prácticamente 7 de cada 10 ecuatorianos cree que el presidente de la República está haciendo una mala gestión, y 2 o 3 ecuatorianos dice que está haciendo una buena gestión, lo cual en cierta forma debilita ese músculo político que en su momento tuvo cuando implementó de manera adecuada el plan de vacunación. Y esto sumado a la grave crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. No vamos a especular en el por qué se dan las cosas, pero sí es claro de que en consecuencia con lo que se ha dado, políticamente hablando, esta decisión de este Tribunal de Santa Elena llega en un buen momento para desvirtuar esas conjeturas para el gobierno, cuando el presidente estará el día martes dando su informe a la nación, una rendición de cuentas al país. También estos vídeos de código vidrio llegan en un momento oportuno para tocar a la memoria colectiva. Totalmente. Y es justamente, Gustavo, algo que nunca vamos a saber los ecuatorianos, a menos que el presidente de la República o un representante de UNES, del correísmo, digan, en efecto, hubo pacto, nos reunimos tal día, tal hora, y acordamos eso. Entonces, el discurso, también la narrativa de decir que hubo pacto político, se cae, ¿ya? Y por otro lado, como usted bien lo señala, Gustavo, también en cierta forma estos videos de código vidrio lo que han hecho es justamente revivir aquellos momentos en los cuales ya en años pasados salían estos videos de Odebrecht, del tío del señor Glass negociando con los brasileños, etcétera, etcétera. Y obviamente que también esto ha generado un golpe para el correísmo, porque algunos ya comienzan a decir que ese video es mutilado. Salió el señor Cortázar, quien había hecho este video, a decir que había filmado porque era un respaldo para él y que en ningún momento se ha cometido un acto reñido contra la ley, etcétera, etcétera. Pero vemos que en efecto aquí hay mucha tela que cortar, y que obviamente las instancias de control serán las llamadas a tomar en cuenta estos elementos y que den un resultado, una conclusión al país, para ver en efecto qué es lo que ocurrió en esa reunión y si es que en definitiva se hicieron esas cuestiones que estaban comentando en dicho video. Dejando las conjeturas de carácter político de lado, vayamos nuevamente a lo jurídico. Explíquenos qué significa, qué alcances tiene, cómo se debe operativizar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que sería una alternativa que tendría Glass con su equipo de abogados. Perfecto, muy buena pregunta, Gustavo, y creo que es importante que la ciudadanía lo tome en cuenta esto. La acción extraordinaria de protección no es un recurso, no es una instancia de apelación, ni tampoco podríamos considerarlo como una instancia que va a suspender la ejecución de la sentencia de la Corte Provincial, porque esto es una acción independiente que debe ser conocida por la Corte Constitucional. Entonces, una vez que la sentencia se ejecutoríe, tiene el señor Glass
20 días término, es decir, 20 días hábiles para presentar una demanda ante la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional se van a verificar dos cuestiones. Si es que han existido violaciones a derechos o si han existido violaciones al debido proceso en la sustanciación de este habeas corpus. En ese sentido, la Corte Constitucional podría determinar que en efecto ha existido violación a derechos constitucionales y dejar sin efecto la sentencia de la Corte Provincial o ratificar la decisión y decir que no ha existido ningún tipo de vulneración. Pero yo creo también, estimado Gustavo, que a partir de la connotación política, social, ciudadana que tiene este caso, eventualmente este caso llegue antes a la resolución de la Corte Constitucional debido a una facultad oficiosa que tiene la magistratura, que es el proceso de selección y revisión. ¿Qué significa esto? Que la Corte Constitucional de manera directa puede tomar este caso y lo va a seleccionar y va a hacer una revisión exhaustiva de lo que ha ocurrido en este proceso y podría inclusive resolver cuestiones de fondo. Entonces tenemos tanto la acción extraordinaria de protección como este procedimiento de selección y revisión para que la Corte Constitucional se pronuncie. Cuestión que era realmente evidente que iba a ocurrir porque justamente este caso tiene las connotaciones, tiene los elementos necesarios para que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El problema aquí, estimado Gustavo, es que este procedimiento, las acciones extraordinarias de protección, muchas veces se demoran meses o años. Y en ese sentido, una decisión de la alta magistratura constitucional no lo vamos a tener de manera inmediata, salvo que la Corte Constitucional califique ese procedimiento como algo de carácter prioritario y podríamos saltarnos el orden cronológico de los procesos que llegan y tener una resolución lo antes posible. ¿Cómo ve usted el futuro de Jorge Glass, a más de la complejísima situación de carácter legal que está viviendo? Está también en la contraparte algunos años que ha cumplido ya de prisión, pero vienen probablemente otras sentencias, la del caso Zingue. Por otra parte, volviendo a los videos de Cortázar, hay una investigación que se ha abierto ya en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que muy probablemente irá hacia una excitativa a la Fiscalía para que se abra otro caso y probablemente otro caso judicial, según Villavicencio. Según también los periodistas del portal Periodismo de Investigación, Cristian Zurita concretamente, señalan que podría convertirse en un caso mucho más grande que cualquiera que ha embarrado, por decirlo de alguna manera, al correísmo. Y también una reflexión, ¿por qué Jorge Glass, en estas semanas de libertad que ha tenido, no siguió el camino de varios de sus coidearios que han evadido la justicia, buscando la protección de países amigos de la Revolución Ciudadana o apelando a esa calidad de doble nacionalidad? Entendemos que Glass tiene nacionalidad alemana. A ver, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta que actualmente el ex vicepresidente Jorge Glass está cumpliendo dos sentencias, una por asociación ilícita y el otro por cohecho. Y cuando se da el habeas corpus, dice que se le da el habeas corpus y ni siquiera se identifica cuál es la causa de la cual va a ser beneficiario. Pues ahí vemos que en realidad se trató de direccionar esta sentencia. Pero bueno, más allá de eso, vemos que el tema judicial avanza y en ese sentido está pendiente un recurso en lo que tiene que ver con el caso Zingue, que evidentemente te iba a traer de vuelta a un centro de privación de libertad. Pero claro, el juez Moscoso también te dice, bueno, demos el habeas corpus para que salga en libertad, inclusive haciéndolo extensivo al caso Zingue. Pero aquí también tenemos que ver que eventualmente se va a abrir un nuevo proceso de carácter judicial cuando en algún momento se judicialice, valga la redundancia, lo que en los últimos días se presentó como videos en el portal Código Vidrio. Eso podría aperturar
una nueva investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, respecto al manejo de recursos públicos y algunas decisiones importantes que se tomaron en el año 2014. Pero los ciudadanos van a decir, oiga, pero ya estamos 2022 y se va a investigar algo del 2014. Sí, pero la Constitución de la República también nos ha dicho que delitos contra la administración pública, presuntos delitos contra la administración pública, son imprescriptibles. En ese sentido, se puede investigar en cualquier momento. Entonces, la situación judicial del ex vicepresidente de la República es bastante compleja, porque aparte, como ya lo habíamos señalado, está lo de Singue, pueda que se abra una nueva investigación, pero lo que yo sí quisiera tomar en cuenta, y siendo objetivo en lo que tiene que ver con las sentencias, tanto de asociación ilícita como de concusión o cohecho, es que él ya cumplió cierta parte de la pena, y de acuerdo al Código Penal anterior ya sería beneficiario de una prelibertad. Pero a mí sí me llama la atención, ¿por qué no se dio esa prelibertad? Porque si a mí me pregunta jurídicamente, ¿él debería estar en libertad por esos dos casos? Sí, porque ya cumplió un porcentaje de la pena. Y eso es lo que se debe aplicar, pero no ocurrió. Y se han presentado habeas corpus sobre eso y no se le ha dado. También ha habido pedidos sucesivos en ese sentido. Sí, totalmente. Pero aquí se iban a abrir también nuevamente este debate sobre lo que está ocurriendo en el ex vicepresidente, porque hay gente que dice, no, tiene que morir en la cárcel por poco. Pero estamos en un Estado de Derecho. Nos caiga bien o nos caiga mal el señor Glass, también tiene beneficios penitenciarios. Y si ya cumpliste el 40 o el 60% de la pena, puedes ser beneficiario de una prelibertad. Ya, esto nos trae otro recuerdo, porque tenemos que presentar las cosas objetivamente dentro de todo lo que sea posible, abogado Benavides. Recordamos que Jorge Glass, en las primeras instancias, cuando perdió la vicepresidencia de la República, fue sometido al uso de grillete. Es decir, se tomaron medidas alternativas y sin que él haya incumplido, haya intentado cualquiera de estos ardides para evadir a la justicia, se le envió a la cárcel. Fue otro momento bastante cuestionado de la justicia en cuanto a una actuación sobre gas. No sé si nos puede refrescar ese incidente. Claro, en efecto, cuando recordemos que en el año 2017 se abre esta investigación, y obviamente recordemos que él ostentaba el cargo de vicepresidente de la República y Lenín Moreno le dio la espalda, le quitó las funciones de vicepresidente y prácticamente no estaba haciendo nada. En esto el proceso estaba avanzando y lo que dijo el juez correspondiente de primera instancia, obviamente que de fuero de Corte Nacional, fue que se le levante la inmunidad. Y para procesarlo penalmente, es decir, para ya ir a una etapa de instrucción fiscal, la Asamblea Nacional tuvo que levantar esa inmunidad, tuvo que dar trámite a ese procedimiento, y recordemos que el ex vicepresidente pidió a los legisladores del bloque correísta, en ese tiempo ya no sabía si era Alianza País o UNES o lo que sea, que le levante la inmunidad, y levantaron la inmunidad para ser procesado penalmente. Y lo que determinó es que se dicte, por ejemplo, medidas cautelares como el uso del billete electrónico, y ya posteriormente vimos que al ex vicepresidente se le dictó incluso una prisión preventiva, y ya está ahorita incumpliendo sentencia en una cárcel del país. Lo interesante de esto es que en estos días el ex vicepresidente tuvo muchas alternativas. Pudo haberse fugado, pudo haber pedido asilo, ya sea a un gobierno amigo como México, Argentina, Venezuela, Bolivia, etcétera, o Nicaragua, pero no lo hizo, o incluso a Alemania, como usted señalaba. Pero en efecto vemos que, no sé si es que el ex vicepresidente quiere crear una figura de mártir, o en efecto no le dieron, tocó las puertas de varias embajadas y no le dieron esa posibilidad. Entonces son cuestiones que se van a ir dando
en el camino y al menos yo no sé si podríamos decir, va a sonar feo lo que voy a decir, pero lo único rescatable del ex vicepresidente es que él no ha evadido la justicia y ha dado la cara, a diferencia de otros funcionarios pillos que muchas veces han dejado el grillete electrónico botado por ahí y han escapado a otros países. Vayamos con otro tema, quizá más importante que este tema puntual del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana? Nuevamente vuelve a salir a flote esa expresión de que se está metiendo la mano en la justicia. Y esto lo ha dicho nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien es acusado por el Consejo de la Judicatura, ha sido objeto de una investigación y una sanción inicial con una suspensión de 90 días por un supuesto retardo en el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. El Consejo de la Judicatura, a través de Fausto Murillo, al hablar sobre este tema, ha dicho que nadie está sobre la ley. Pero Saquicela dice que denunció al país oportunamente esta metida de manos en la justicia y que incluso esto podría llevar a su destitución. Y efectivamente parece ser así, que esta actuación podría culminar incluso en una destitución de Iván Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema? Aquí hay otro tema también que merece análisis y que lleva especulaciones. Es la actuación de Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo sentenciado por un posible delito sexual, que él conjuntamente con otro ciudadano presentaron estas quejas con respecto a Iván Saquicela. Perfecto. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Consejo de Participación y Control Social, el Consejo no ha nombrado al principal autoridad, al presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia ya emitió una terna para que se elija al titular y ya han pasado más de 80 días y el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con sus atribuciones constitucionales y legales. Y por lo tanto ya veíamos que esta semana salió en rueda de prensa el presidente Saquicela con otros magistrados de la Corte Nacional de Justicia a decir que en efecto se está queriendo tomar la justicia por asalto, porque no se nombra al presidente del Consejo de la Judicatura. Primer tema. Segundo tema, Saquicela el día de ayer dice que se quieren tomar la justicia y que estén pendientes o de su situación jurídica respecto de lo que vaya a pasar en la Corte Provincial de Santa Elena. Pero en efecto vemos que eso fue solo una pataleta que a la final no tuvo ningún tipo de repercusión porque al final del día se declaró la nulidad del proceso. Pero lo que sí hay que darle la razón, y aquí voy a jugar a ser abogado del diablo, es que tú, para que seas suspendido como juez, ya sea por negligencia manifiesta, error inexcusable o lo que fuere, necesitas la calificación previa de un órgano jurisdiccional y después de eso eres sancionado por el Consejo de la Judicatura. Se inicia el procedimiento administrativo sancionador, pero aquí vemos que el Consejo de la Judicatura hizo el procedimiento totalmente al revés, porque ellos comienzan con el procedimiento administrativo y después le dices al órgano jurisdiccional que califique la manifiesta negligencia, cuestión que no ha sido regulada en ese sentido por parte de la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el error inexcusable y conforme ya ha sido tramitado en otros procesos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en cierta forma el Consejo de la Judicatura no le gustó estos señalamientos que hizo en su momento la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura y su presidente interino encargado, como se llame, quiere quedarse en el puesto sentado y obviamente que si resulta incómodo el señor Saquicela, había que tomar alguna medida correctiva para que ya no esté molestando. Entonces vemos aquí claramente que existen muchos intereses políticos de por medio. Se entrecruzan nuevamente intereses políticos con lo que son, digamos, la aplicación de la ley y de los reglamentos. Así es, totalmente. La no designación. Ahora, sí,
grado de razón podría tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con ese criterio jurídico que concluye que en el Consejo de la Judicatura no hay una ausencia definitiva de uno de sus integrantes, sino se trata de la renuncia de uno de ellos, y dan la recomendación a los consejeros de no realizar el proceso de designación de una nueva autoridad, señalando de que no se pueden alterar las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del año 2019. Ahí están equivocados, porque la Constitución de la República claramente dice que el Consejo de la Judicatura estará integrada por delegados de determinadas funciones del Estado, pero lo principal aquí es que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que provenir de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Nos guste o no, la Constitución dice eso, y más allá de lo que diga las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Transitorio, ¿por qué? Porque recordemos inclusive que cuando se la nombra la señora Maldonado, ella provino de la terna de la Corte Nacional, pero su suplente, el doctor Álvaro Román, provino de la terna de la Fiscalía, y era el suplente de el vocal que corresponde a la Corte Nacional de Justicia. Y es por esta razón, inclusive, estimado Gustavo, que el doctor Álvaro Román ya también ha presentado acciones de protección. Ahora ya presentó una acción extraordinaria de protección pidiendo su puesto. Entonces vemos que existe aquí muchos intereses de por medio, ya del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, y obviamente de hacerse de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Las grandes ligas, que la mayoría de los ecuatorianos ni siquiera nos enteramos de qué es lo que se juega allí. Y cada quien está interpretando la Constitución y la ley a su conveniencia para salvaguardar ese metro cuadrado de poder que tienen en esa instancia. Para finalizar, abogado Benavides, y llegar a alguna conclusión, además de las muy importantes que usted ha dado ya, ¿cómo queda con todos estos acontecimientos vertiginosos que se han dado en esta semana la tan precaria seguridad jurídica del país? En este momento la seguridad jurídica está herida de muerte. Está herida de muerte por todo lo que ha pasado. Y obviamente no solo en el caso Glass, en el caso del presidente de la Judicatura, sino también lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Una presidenta de la Asamblea Nacional que se aferra al cargo, que cierra las oficinas de la Asamblea Nacional, que dice que por temas de seguridad no va a comparecer, etcétera, etcétera. Ahorita estamos viviendo momentos críticos en nuestro país en todas sus dimensiones: seguridad jurídica, seguridad ciudadana, institucionalidad, en el tema económico, etcétera, etcétera. Ahorita estamos viviendo momentos complejos en el país, y yo creo que el gran perjudicado aquí no son estas pugnas políticas que tienen los funcionarios y los políticos, sino el ciudadano. Aquí el gran perjudicado es el ciudadano, que hasta la fecha no se le da soluciones, respuestas a sus problemas. Y yo creo que en un momento la gente ya va a comenzar a tener algún tipo de animadversión a nuestros políticos, y no vaya a ser que se presente un fenómeno como en el año 2005, 2006, que esté pidiendo la salida de todos. Gracias por habernos acompañado, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un saludo a todos. El abogado André Benavides es un experto en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.